Cuando la vida se vuelve dura, cuando vienen los problemas, traiciones, dolor y enfermedad, entendemos la cruz. Podemos ver la luz desde esta oscuridad. El Evangelio de hoy es esa ventana para contemplar la luz desde este valle de lágrimas. Bienvenidos a Evangelio y Arte con el Padre Chesco. Norma ha estado encargada del Ministerio Hispano de la parroquia durante 8 años en la Basílica de Santa María. ¿Qué fue lo que la hizo encantar del Señor que ahora está haciendo este trabajo para la iglesia? Bueno, pues fue en un retiro, me tocó asistir a un congreso de sanación porque estaba pasando una dificultad con un sobrino mío y pues allí tuve ese encuentro con Jesús que me impactó y de ahí fue directo. Tomé el retiro en un abril y en junio ya estaba dentro de la oficina del Ministerio Hispano y ahí he estado desde entonces. Hoy Norma me va a hacer las preguntas sobre la transfiguración. 6 días después, tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Yo estaba en Roma durante 5 años y luego regresé a mi país y encontré una amiga que hacía como 8 años que no nos veía, 8 o 9 años que no nos veíamos y era muy especial, muy simpática, de esas personas como muy extrovertidas y cuando me vio dije, padre, usted está más joven que nunca. Y yo la miré. Y le dije, ay, tú estás tan mentirosa como siempre. En realidad, tenemos que reconocer que nos vamos transformando, nos vamos transfigurando poco a poco. La palabra transfiguración viene del griego y en griego es metamorfosis. O sea, de ahí viene esa palabra, lo que le pasa a una oruga que después se vuelve mariposa. O sea, la oruga es la misma, pero el mismo ser, pero luego se vuelve una hermosa mariposa. La misma identidad que tengo yo cuando niño, la tendré cuando tenga más años. Es el mismo ser, pero el cuerpo va siendo distinto. Pues Cristo permite una cosa extraña y es la transfiguración. Sus vestidos se vuelven blancos y su rostro resplandeciente. Esto muestra su futura resurrección y su identidad divina. El Evangelio dice que después de 6 días Jesús se lleva a estos 3 discípulos. Quisiera saber qué sucedió 6 días antes. Porque sí, efectivamente, este Evangelio dice que 6 días después, y uno dice, bueno, ¿después de qué? Lo que ocurrió 6 días antes fue cuando Jesús le preguntó a los apóstoles quién era él. Y de todos los apóstoles solo hubo uno que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús lo felicita, le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego entonces el Señor anuncia por primera vez que tiene que ir a Jerusalén y donde va a ser rechazado por todos los sumos sacerdotes, los ancianos, que va a entregar su vida, pero que resucitará. Y entonces Pedro regaña a Jesús porque no quería un Mesías crucificado, un Mesías sufriente. Y le dice, no, eso no te puede pasar a ti. Y Jesús entonces dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios. O sea que en este caso vemos concretamente que Jesús rechaza lo de Pedro. Y entonces 6 días después va a subir al monte y va a invitar a Pedro, a Santiago y a Juan para que juntos comprendan lo que significa ya la identidad de él. La transfiguración es una muestra gratis de lo que va a ser el futuro de él como resucitado. Se les aparecieron Elías y Moisés que conversaban con Jesús. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados. ¿Por qué se aparecieron Moisés y Elías y no otras personas del Antiguo Testamento? Que Moisés había sido el testigo de esa alianza en el monte Sinaí. Entonces, por una parte, la Biblia toda refleja a Moisés como el gran legislador
y además había tenido la experiencia de los 40 días y 40 noches con Dios. ¿Y Elías por qué? Recordemos que Elías también estuvo 40 días y 40 noches recorriendo otra vez, subiendo al monte de Oreb, porque el pueblo se le había olvidado la alianza. Entonces tenían que renovarla, volver nueva la alianza. Entonces por eso es tan muy importante, porque está Moisés, que es el encargado de la ley, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, y Elías, que había sido como el gran representante de los profetas, porque había renovado la amistad de Dios con su pueblo en la alianza. Entonces, la ley y los profetas, dicho de otra manera, la Biblia toda. O sea, en Cristo en el centro y el Antiguo Testamento, representado por Moisés y representado por Elías, están al lado de él. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Al momento miraron en derredor y ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. ¿Por qué escogió Jesús estos 3 apóstoles, Santiago, Pedro y Juan? Bueno, la primera respuesta, la más importante, es que cuando Dios escoge, escoge por gracia, no por obligación. Por gracia escogió a Abel, no a Caín, no porque le toca, sino que Dios, y la fe es un camino de libertad. O sea, Dios escoge para ciertas funciones al que Él le parece. Nosotros, ¿por qué somos rarotes? Porque nos escogió el Señor, no porque tengamos más méritos que los demás. Dios escoge. Entre los 12 apóstoles hubo 3, particularmente, que estuvieron muy cerca del misterio de la muerte y resurrección. Recuerden que Santiago, Pedro y Juan fueron los 3 apóstoles que el Señor escogió para que lo acompañaran cuando la niña de Jairo se murió. O sea, fueron testigos de la muerte de la niña y de la resurrección que Dios le dio a la niña de Jairo. Y luego van a ser los 3 apóstoles que va a escoger Jesús después de la última cena para que lo acompañen en Getsemaní, en aquella noche que les tocó ver sufrir al Señor y cómo estaba desfalleciendo. Y escogió estos 3 que van a ser testigos de la última tentación de Cristo, cuando le suplica al Padre que si es posible aparte de él el cáliz del sufrimiento. De una manera muy especial, escoge a esos 3 apóstoles para que sean testigos de la futura resurrección, porque en la transfiguración ellos van a estar presentes y van a tener respuesta a sus inquietudes. Cuando bajaban del monte les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. ¿Por qué cada año se lee el Evangelio de la Transfiguración el segundo domingo de Cuaresma? Es muy importante que veamos que el primer domingo vemos el desierto y el segundo domingo vemos la montaña. El primer domingo son las tentaciones y el segundo domingo es la transfiguración, porque mientras que el primer domingo anuncia que Cristo se ha bajado hasta nosotros y es humano hasta ser tentado, el segundo domingo veremos que se anuncia la futura gloria. La transfiguración es revelar la gloria que el Señor va a tener con su cuerpo transfigurado. El primer domingo es desierto, encontramos desierto, Satanás, tentaciones, problemas. Y el segundo domingo que encontramos, labor del Padre, la nube que envuelve al Señor, las palabras del Padre que dicen: este es mi Hijo, el amado, es quien me manifiesta. Escúchenme. Con lo cual está diciendo el Padre que toda la eternidad y todo depende de la gloria que le demos a Jesús y que lo escuchemos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta reflexión. Dale like o me gusta y comparte el mensaje con otros. Si no estás suscrito, te invito a que oprimas el letrero rojo de suscribirse. Muchas bendiciones.